Bueno, ¿cómo andan? Bien. Bendecidos. Muy ricas cosas trajeron para compartir hoy. Ya tienen un 10. Ya tienen un 10 todos. Vamos a hacer como el chavo eso que trae la manzana. Ya, Menos la mal manzana. que vino hoy. Ella estaba descompuesta. Estaba. Le dije, mandale mensaje a Beth. ¿WhatsApp? No. Para ver una cuál solicitud medio me dice cuál de Beth o Montesanto, le digo, no sé cuál de los dos transmite. Ella está muy descompuesta del tema del estómago y hoy amanecí mareada, con fuerza, porque como no puedo comer casi nada, ¿viste? Y aparte me está el día de las mujeres, ¿viste? Y demasiado peor todavía, así que bueno. Se complica todo. Y hoy me dijo mi hermana, ¿te sentís mejor? Y le digo que no fui a buscar lo que tenía que buscar a otro lado, le digo, ¿viste? Pues no me sentía bien. Y por ahí en la iglesia le dije que sí. Y al ratito que le dije que sí a ella, me agarró un mareo que casi me caigo para atrás. Wow. Me acuesto, me estiro así en la cama, se me pasa, después le mando un mensaje a ella diciéndole que si no me sentía bien me va a venir. Y después digo, no, sí me voy a ir. Bien, bien. El diablo te quiere detener, pero no nos vamos a detener. Mi papá Vamos a decía seguir. ayer, con mi papá ayer oramos, ¿no? Ahí mi hermanito, porque me dice mi papá, cuando más mal estamos, más tenemos que alzar nuestra mano y decir gloria a Dios, y alabarle a él, dice mi papá, así que bueno, estamos acá. Y seguir caminando. Te digo ¿Ven? que yo también me mareé y me asusté. Entonces no le burbuja y burbuja acá. Me Bien. levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto. Más no me va a venir para la presión. Muy bien, ¿quién ora? A ver. Tu motivo de oración, tu oído. Oído. Está con dolor de oído. Yo tengo un dolor de cabeza que se me está partiendo la cabeza. No, yo Yo no la me presión quiero así. sí, pero... No, pero tanto con Casi la te mando cabeza, Por el coso, ¿no? tema de la cabeza. Sí, mi papá también ayer dice, tengo la cabeza también así. Y también la pena te Sí, no sé, algo estará pasando. Pues ya se va a desatar todo. Amén. Muchas presiones, muchas ¿Puedo orar? presiones. ¿Vale? ¿Algún motivo más para orar? ¿Algún Sí, motivo? yo por el tema de mi suegro, la casa, todo. Y yo por problema del estómago. Por problema de tu estómago, problema del oído, problema de cabeza, La familia. por la familia, presión. por la presión. Y por casa, para que tengan una buena organización con el trabajo, todo. Muy bien. ¿Y la luz cómo está? ¿Siguen siendo? Vino ayer a las 5 de la tarde. Vino. Después de 3 días. 3 días sin luz. Me perdí el partido de Argentina. Y encima Messi hace 3 goles. Bueno, y anoche cerca de casa hubo una explosión, ¡plá! Dijo, y se fue la luz, volvió y tenemos baja tensión. Baja tenemos tensión. Por lo menos puedes cargar los celulares con baja tensión. Por lo menos tenemos papá, no es Bueno, verdad. la ventaja es que yo tengo con mi hermana, tenemos diferentes fases, ella tiene buena luz. Entonces que tenemos ya un largo el propósito y nos pasamos. Ella se queda sin luz, le paso yo y cuando yo me quedo sin luz me pasa a ella. Así que... Muy chicana. Sí, esa es la que más se vive explotando. Hay una fase, yo tengo buena luz, pero la otra fase. Pero no robamos, ¿viste? No, nos pasamos. Pero bueno, ahora yo no vengo a cobrar porque Muy bien, Jenny, entonces, ¿te acordás la motivación? Espiritual, material, Amén. económico, financiero, salud. Todo. Salud, todo junto, mete todo y la oración es tuya. Amén, sí, Señor. Te saludamos, Espíritu Santo, y te invitamos a que vengas a nuestras vidas, somos templo de tu Espíritu. Sabemos que siempre debemos obedecer a nuestra cabeza, Señor, de Isabel de Sandina. Queremos estar bien sujetos, Señor, a tu voluntad y no la nuestra. Nos ha costado, Señor, llegar, pero tú lo sabes. Que sin sacrificio no se logra nada. Presentamos nuestro cuerpo en vivo, el sacrificio vivo, el culto racional que tú quieres. No es un sacrificio, Señor. Nos cuesta, sí, pero sabemos que lo que recibimos es muy grande. Cuánto anhelamos tener cerca, que tu Espíritu Santo nos toque, que tu Espíritu Santo que fuego consuma todo aquello que no es tuyo, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda palabra ociosa que haya salido, todo acto, pensamiento. Enséñanos, Señor, a vivir a tu divina voluntad y no la nuestra. Enséñanos a morir a nosotros mismos, Dios mío, porque día a día nos queremos levantar, nuestra carne se levanta, Señor, y debemos aplastar la carne. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces fallamos, te negamos, pero tú eres grande, tú eres bueno, y en ti está toda la sabiduría,
En ti está la bondad, el dominio propio, el entendimiento, la fe, la templanza, todo lo más lindo viene de tu espíritu. Si ojalá todo el mundo supiera lo que tenemos dentro de nuestro corazón, un corazón abierto para llevar tu palabra y ser portadores de ella. Amén. Vendría, Señor, a buscar un poco de tu presencia. Pero aviva el fuego que hay en las iglesias y en las calles, que se levanten obreros aprobados. Sabemos que la mies es mucho, pero los obreros son un poco. Levántalos, Señor, sopla de los cuatro vientos. Mira cuánta maldad se levantó, Señor. Pero sabemos que sobreabunda la gracia que está en nuestro corazón. La voluntad tuya sea cumplida, que tus sueños se cumplan en nosotros. Padre, que a pesar de que nuestro cuerpo caiga y a veces parece que tambalea, pero tú nos levantas nuevamente como poderoso gigante, Dios mío, fortaleciendo nuestros huesos, nuestros brazos. Padre, te damos mil gracias en este día. Gracias, Señor, por Sandrina, por ver. Gracias por mi hermana Alicia. Gracias, Señor, por Diana, Paul, Oscar, Karina. Bendice mi vida, toda mi familia, Señor. Sabemos que muchas veces debemos bendecir al que a veces nos maldice. Se equivocan, Señor, no saben lo que hacen. Pero cuando te fuiste a la cruz, bendito Dios Santo, decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. No le tengas en cuenta las cosas que nos hacen, que son muchas, Dios mío. Pero pudre todo yugo de esclavitud y en tu nombre, Señor. Tomamos autoridad y poder en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Y atamos toda fuerza espiritual de maldad, todo principado, toda potestad, todas huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Toca esas mentes de esos presidentes, de toda la autoridad, todo aquello, Señor, desarma las obras del diablo. No seamos más esclavos, Señor. Que seamos libres, Padre, libres para escucharte, caminar y orar. Mira que a veces muchos ejemplos tenemos de otras religiones, como buscan a Dios, y nosotros que realmente tenemos la auténtica, muchas veces te fallamos en oración. Perdónanos y ayúdanos a cumplir tu divina voluntad. Amén. Gracias por este día, por estar reunidos, mis hermanos. Mira las peticiones de cada uno. Atamos, Señor, todo hombre fuerte, mujer fuerte, humana que manda, toda magia, agorero, hechicero, brujo, curandero, todo tarot, todas fuerzas de maldad, Señor, las amarramos, las atamos y las tiramos a los lugares secos. Desatamos bendiciones de esas vidas que se han apartado, que se han caído, que se han golpeado. Desatamos esas vidas que tiene el enemigo. Amén. Y no tiene parte ni dominio ni control. Por ahora sigue, pero ya le queda poco, será atado por siglos, 1000 años será atado. Ya le queda poco. Ven pronto. Así que, Señor, te rogamos que el Espíritu Santo sea el fuego que consuma todo, Padre. Y queremos ser esas llamas encendidas, esos ministros llenos de amor, Señor. Que no sea nuestra voluntad. Gracias de tus bendiciones, Señor, en este día. Amén. Todas bendiciones espirituales para mis hermanos que busquen día a día más de leer la Biblia, de orar, Amén. de caminar, de hablar. Que no te llevas de todo temor, Señor, miedo, garra, llévate todo pánico, enfermedades, todo, Padre. Lo amarramos, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Bendice la economía de tu iglesia y tu iglesia está en tus manos y vos sabés lo que vas a hacer con nosotros. Todo es tuyo, somos administradores de todos los bienes que tú nos das. Por eso, Padre, te damos mil gracias. Mil gracias por todo y descansamos porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Amén. Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, entonces empezamos. Antes de empezar, me gustaría que toquemos un tema fantástico.
Llegan a leer ahí y dice, Siervo. siervos. Será que arranquemos con esto en el día de hoy. Siervos. ¿Qué significa siervos? Esclavos. Esclavos. ¿Qué significa siervo? Un servidor. Servidor. ¿Qué significa siervo? Seguidor. Seguidor. ¿Qué significa siervo? ¿Alguien más tiene Estar al alguna idea? servicio. De servicio. Siervo viene de servicio. Nosotros estamos al servicio del Señor. Cada vez que nosotros llamamos siervo a alguien, estamos diciendo que él está puesto al servicio del Señor. Ahora, ¿qué significa estar al servicio del Señor? Cuando en los tiempos bíblicos, cuando en los tiempos de Jesús se usaba la palabra siervos, se refería al esclavo, como decía Sabrina. Pero no solamente un esclavo común, sino al esclavo del esclavo del esclavo del esclavo. El último de todo, el último escalón. Yo sé que muchos lo saben todo esto, pero es bueno refrescar un concepto y tenerlo en claro. Entonces cuando decían siervos, estaban hablando al que está abajo, de abajo, de abajo. Nosotros, si somos siervos del Señor, tenemos que aprender que estamos abajo, de abajo, de abajo. Somos esclavos. La palabra siervo, que viene de servicio, somos esclavos del Señor. ¿Qué particularidades tiene el esclavo? A ver quién sabe. ¿Qué derecho tiene el esclavo en la casa? Nada, ninguno tiene. Servir bien a su Señor. Servir, ¿qué? Pero derechos. Yo tengo derechos. Hoy en día estamos en una sociedad donde vos le querés decir algo a alguien y que te dice enseguida, yo tengo derechos. Es mi derecho, es mi cuerpo, es mi vida, yo tengo derechos. En cambio, cuando nosotros hablamos de siervos en los tiempos del Señor, vemos que el siervo es el esclavo y el esclavo no tenía derechos. ¿Qué significa no tener derechos? A ver si alguien me puede explicar eso. Pues suena muy lindo todo eso. Pero yo quiero entender qué significa que yo no tengo derechos. Yo tengo un amo. Yo soy su esclavo, yo no tengo derecho a ese amo. Entonces, ese amo, ¿qué tiene derecho de hacer? No puede hablar, No quiere hablar, no tiene opinión a nada. Ujú. no tiene No tiene voz. derechos. No tiene voz, no tiene derechos, no tiene qué más. No tiene autoridad. No tiene autoridad, Autoridad. no tiene voluntad propia. No, No tiene derecho a elegir, no, no tiene derecho a decidir, no tiene derecho a nada. Nada. Lo único es servir. Y con a servir. excelencia. Con excelencia, lo mejor que se pueda. Hay más todavía. ¿Y si el amo decide que esa persona no siga? ¿El amo tiene derecho sobre la vida del esclavo? Sí. Sí. En la época antigua sí. O sea que si el amo quería matarlo, ¿qué pasaba? Lo mataba. ¿No lo mandaba a asesinar? Era legal. Era legal, porque le pertenecía a él. En ese tiempo No era una persona, era una cosa. era una cosa, ahí está. Era una propiedad. No, claro, ya no era una persona, era una cosa. Una propiedad, una cosa, no servía para nada. Nosotros somos eso para el Señor, pero tenemos un valor terrible para Dios. Ya no servimos para nada. Nosotros tenemos que aprender y entender que si somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, no tenemos derechos. A enojarnos, A decir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. A decir, en esto yo no tengo ganas de servir. A decir, no estoy preparado para esto. ¿Qué me pasa? Sí. Es Es que a veces A uno poner no se excusa, siente- ahí es que está. a veces uno no se siente preparado, pero si Dios te eligió porque sí estás preparado. Estás enferma y te sentís que sí, me siento mal. Muy bien, un esclavo se levanta, se siente enfermo y el Señor le dice, quiero que hagas esto. Y el esclavo que tiene derecho a decir, no, me siento mal. no. Nada, me siento mal, hoy no me pidas eso porque yo hoy me siento mal. No. El esclavo que tiene que hacer, obedecer. Levantar todas sus cosas, sus trapitos y Obedece. obedecer al amo. Nosotros tenemos un Padre amoroso que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Esos amos eran malos. Si estuviéramos en el tiempo antiguo, no me siento mal, eso no correría. No corrí. Levantate y serví. Claro, si no, descartado. Siervos, esclavos de Cristo. Nosotros tenemos que aprender eso. Sujeta a la voluntad de los amos también. Estamos sujetos a la voluntad de los amos. Ellos mandan, nosotros obedecemos. El lema, me gustaría que de ahora en adelante lo empecemos a usar, es que estamos para servir. Cada vez que el pastor, algún líder, alguien nos pida algo, de nuestra boca tiene que salir una sola palabra.
Una sola frase. Puede ser una sola frase. Vale. En Estamos para servir. Desde que vinimos a este lugar con Sabri, siempre elegimos al pastor. ¿Estamos? Para servir. Ponerlo donde vos quieras, allá, acá. A mí pusieron la música para manejar el sonido. Yo no tengo idea. Grave, agudo, no entiendo nada. A mí se me hace un lío con eso. No sé cuál es el grave, cuál es el agudo. Y no hay forma que lo aprenda. Mirá que hace 10 años que hago esto. No lo puedo aprender. No sé cuál es el agudo, cuál es el grave. Se me mezcla. Pero yo estoy para servir. No es lo mío, pero tengo que estar ahí. Lo voy a estar. Porque estoy para servir. Desmemorizar totalmente, pero hago lo mejor que pueda. Así que si el sonido sale mal, ya saben. Soy un desastre, pero bueno, le pongo onda. Gracias a Dios, pero estamos en el tiempo de... Pero mal, si no me digo, enseguida perderé la cabeza. La cuestión es que, acá Diana decía algo que es importante. No nos sentimos capacitados para hacer cosas. Es verdad, no estamos capacitados para hacer las cosas. Realmente si nos ponemos al nivel de Jesucristo, no estamos ninguno de los que estamos acá capacitados para hacer nada. Pero, dice la palabra de Dios, que al que Dios llama, capacita. Si Dios te llama, te va a capacitar en ese tiempo, porque es parte de tu llamado. Así que si no, el Señor te está llamando a algo, no le tengas miedo. No es cuestión de estar capacitado para empezar a hacerlo, sino que lo empiezo a hacer y me voy capacitando. O sea, al revés. Lo voy haciendo y me voy capacitando. ¿Se entiende? Siervos. Ustedes son siervos del Señor. Porque no se puede tener a Jesucristo como Salvador si no lo tenemos como Señor. Eso es lo que lo tenemos que entender bien. No podemos tener a Jesucristo como Salvador, pensar que nos va a salvar del infierno, del fuego eterno, de nuestros pecados, y no tenerlo como Señor. Porque Él es Salvador y Señor de nuestras vidas. Si Él es Señor de nuestra vida, quiere decir que nosotros somos sus siervos. Así que todos los que estamos acá somos siervos. Porque fuimos comprados por la sangre de su Hijo. Nosotros fuimos comprados. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo redimido de Dios. Israel es el cuerpo adquirido por Dios. Es un pueblo adquirido. Dios dijo, bueno, yo quiero a este pueblo para mí y lo agarró. Punto. Ahora con nosotros no. Con la iglesia fue más espectacular todavía. Dijo, yo quiero esto para mí. El diablo dijo, no, no, no. Estos son todos pecadores. Todos pecadores. Me pertenecen a mí, dijo el diablo. Entonces Jesús le dijo, bueno, ¿cuánto vale? El diablo le dijo, 2 pesos. Si no vale nada, es una basura, no vale nada. Entonces el Señor dijo, bueno, no lo pago. Entonces el diablo se dio cuenta que teníamos valor. Dijo, no, 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 no. Quiero la sangre, la vida de tu Hijo, Jesucristo. Y el Señor pagó el precio. Si nosotros somos adquiridos por Dios, como decía Cari. No somos, somos redimidos por Dios, no adquiridos. Hemos sido comprados. Y si somos comprados, tenemos un dueño. ¿Sí? Señor y Salvador de nuestra vida. Siempre y cuando lo reconozcamos. Legítimo. Él es nuestro dueño. Ahí está el problema, que mucha gente lo toma como Salvador y no como Señor. Y siguen haciendo su vida normal. No le sirve. No sirve. No es así. No le sirve. Si no está bajo el señorío de Cristo, no está bajo la salvación de Cristo. Es sencillo y fácil de entender. Pero conozco mucha gente que porque piensa que es una oracioncita, Señor, te acepto como mi Salvador, se va a ir al cielo. No. Esa oracioncita tiene que ir acompañada de muchos actos que demuestran que realmente esa oración salió del corazón. Y nos convertimos en siervos. Así que si querés mirar al lado tuyo y decirle siervo. Bienvenido siervo, bienvenido siervo, bienvenido siervo. Ahora decirle esclavo. Así que te mira de la misma forma. Bienvenida esclava, bienvenida esclava. Suena diferente. Así que mañana cuando venga el pastor le vamos a decir esclavo. No le decirle siervo. No le digan. Para esclavo suena como que... Ah, suena diferente. Es verdad, suena diferente. Porque no entendemos la palabra siervo. Si pensamos que lo estamos elevando, o lo estamos elevando, lo estamos bajando al nivel piso. Y a vos también a veces te dicen siervo, te están bajando al nivel piso. Y está bien, porque es lo que sos. Soy un siervo. No es que yo me tengo que enaltecer por, me dijo siervo. Oh, qué bueno que te dijo siervo. No, para. Me dijo esclavo. De acá, esclavo. Jesucristo, acuérdense que hizo lo que hacían los esclavos. Lavó los pies de los discípulos. Eso es lo que hacía el esclavo, el esclavo, el esclavo. Aparte Lavar pies. bíblico y escrito tal, cuando él dice siervo inútil. Siervo inútil.
soy. Gracias. O sea, cuando yo voy a ver, sierva inútil soy, padre. Lo que tuvimos que hacer, hicimos. Por eso mismo, nosotros tenemos que tener cuidado de no agrandarnos en esa palabra. ¿Sí? Nosotros cuando dicen siervo, gracias hermano me dijo esclavo, gracias hermano me dijo esclavo, Claro. te dijo esclavo. ¿Sí? Empecemos a entender estas palabras que es importante. Ahora otra cosa. Tenemos siervos, después tenemos siervos. Que muchas veces lo escribimos así, ¿no? ¿Qué es un siervo? Es un animal. Un animal con cuerno. Así que cada vez que nosotros le ponemos a alguien ahí siervo con C, estamos diciendo que es un animalito con cuerno. Así que tengamos cuidado de escribir siervo con C. Yo puse así una vuelta en la iglesia y el pastor me corrigió. Claro, porque siervo, claro, yo sentía el siervo se escribe con C, pero claro, el siervo del servicio es con Con ese, con el Ah. servicio, date cuenta. Si lo escribimos con C, le estamos diciendo un animalito con cuerno. Traté de dibujar al animalito así con los cuernos. Un animalito, Encima de Facebook. un animalito con cuerno. Para que todos vean, viste. Como la estrella de 5 puntas. Claro. El cuerno es la chiva. Y de ahí viene todo eso de este siervo. ¿Este siervo no? ¿Sí? Acuérdense, con C no, con S. Con eso. ¿Sí? Siervo, le estamos diciendo esclavo. Mañana al pastor le vamos a decir todo cuando lo veamos. ¿Qué tal esclavo? ¿Qué tal esclavo? Acuérdense, ¿no? Ahora te lo que recordar. Solano, la canción Solano hay un ciervo embalsamado. Sí. Es gigante, como el cartel. Son enormes. Son enormes. Los salsos y todo eso son enormes. Pues no es un animalito, porque No es un animalito. Sí. Igualmente estamos diciendo animal con cuerno, así que no queda muy bien. Uno que lo tienen así. A la cabeza, sí. No, la cabeza no, viste, le cortan Los cuernos, todo eso, es hermoso. ¿Entendieron? ¿Está claro? Entonces cuando digan siervo, me está diciendo esclavo, no me voy a agrandar. No me lo voy a creer. Pues yo conozco muchos que están esperando y después salen. Siervo con C con S. Según que comparte. Cuando te digan siervo, vos sale con C con S. Y te tocas así, ¿viste? Siempre recalcaba. Siervo con S, no sé. Qué malo que fue. Bueno, vamos a la lección de hoy. Así que de ahora para adelante, ¿cómo vamos a decir? ¿Estamos? Sí, bien. Estamos para servir. Siempre estamos para servir. ¿Dónde quedamos? Comienzo del capítulo 2, ¿no? Eva la rebelde. Eva la rebelde. Yo sigo con el video de Dama. Sigo con el video de Dama. ¿Tenés todavía? Capítulo 1. Obediencia y anarquía vimos. Capítulo 2. Eva la rebelde. Eva la rebelde. ¿A dónde nos Nos quedamos? quedamos en la base de la autoridad. A base de la autoridad. ¿Dónde se va? Señora. ¿A dónde? En la parte del medio más. Ah, Empecemos de nuevo. Eva la rebelde. vale. Claro, nos quedamos ahí un poco. Sí, terminamos de... Repasemos la historia de Adán y Eva, como aparece registrada en Génesis capítulo 2 y 3. Después que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes. Entre estas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El kit de esto era más que la mera prohibición de comer de cierto fruto. Más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán, para que éste tuviera dominio sobre ellas. Pero por otra parte, Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste obedeciera la autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Dios puso a estos dos, al uno bajo autoridad y a la otra para estar sujeta. Tanto en la vieja creación como en la nueva, este orden de prioridades es la base de la autoridad. Quien fue creado primero debe ser la autoridad. Quien fue salvo primero debe serlo igualmente, por crecimiento en las cosas de Dios, aunque no siempre es así. Muy bien ahí. Ahí dice algo terrible, dice. El que fue salvo primero tendría que ser la autoridad. Eso significa que en la iglesia tiene que haber un crecimiento constante. Desde el momento que vos te convertiste al Señor, si realmente te convertiste, hasta el momento del día de hoy, tiene que haber habido un crecimiento espiritual en vos. Tuviste que haber empezado a crecer. Por eso mismo estamos dando clases.
Nosotros de ahora en adelante vamos a empezar a crecer espiritualmente de una forma increíble. Estoy seguro que Dios está buscando bases y esas bases se logran aprendiendo la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen muchos años de creyente y siguen en la misma. Es raro, porque una vez vino un pastor acá y predicó y dijo, si está vivo tiene que crecer. Si tu espiritualidad está viva dentro tuyo, tiene que crecer. Si el Espíritu Santo está vivo dentro tuyo, tiene que ir por más, quiero más. Por eso están todos acá hoy bien entusiasmados y bendigo a Dios por eso, gracias Señor, porque queremos más, estamos vivos y queremos seguir creciendo. Queremos conocimiento, queremos crecer, queremos más y más. Vamos a tener más y más de parte del Señor, no tengo duda. La cuestión es que no podemos estancarnos. El que se estanca camina para atrás. Nosotros vemos en el libro de Jueces, cada vez que... ¿Saben lo que es el libro de Jueces? ¿Conocen el libro de Jueces? Más o menos, sí, muy bien. El libro de Jueces era un momento donde Josué entró a la tierra prometida, reparte las tierras y se muere. Y no hay rey. Entonces cada uno de los israelitas hacía lo que bien le parecía, lo que se le daba la gana. Y como hacía lo que se le daba la gana, cada vez venían los enemigos y los conquistaban. Entraban en servidumbre, los hacían esclavos, lloraban a Dios, Dios le mandaba un juez, un libertador. Le mandó 12 libertadores. Y el pueblo, cada vez que venía un libertador, el pueblo era librado de su aflicción. Y después moría ese libertador, y el pueblo otra vez volvía a lo mismo. Así tuvieron 400 años. Un desastre. La cuestión es que cada vez que venía un juez a salvarlos, estaban acá espiritualmente. Moría este juez y ya el pueblo bajaba acá espiritualmente. Venía ese juez y lo libertaba de nuevo, lo dejaba ahí. Moría ese juez y el pueblo volvía a bajar espiritualmente. Siempre iba en decadencia, 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 decadencia. Cada vez que nosotros nos apartamos del camino del Señor, por más que sea un tiempito cada un par de meses, vamos cayendo en decadencia, decadencia, decadencia. Cada vez va a ser peor. Nosotros no nos podemos apartar del camino del Señor. A duras penas, con las uñas, amarrado, colgado, aunque sea del camino del Señor. Tenemos que seguir. Este es un tren. Si te bajás del tren, el tren va a arrancar en un momento y no lo vas a poder alcanzar. Porque la carne no quiere correr al tren. La carne se vuelve pesada, perezosa y bueno, y el tren se va. Y cuando te quieras volver a subir, no va a estar más el tren. Espiritualmente Israel iba cayendo con los jueces cada vez más, cada vez más. Cuando leemos lo último de Jueces, vemos que una tribu mató totalmente a la tribu de Benjamín. La exterminó directamente. Una decadencia entre los hermanos total. Eso no puede pasar. Nosotros no podemos seguir decayendo espiritualmente. Por eso si estamos en el camino de Dios, tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, creciendo, creciendo, creciendo. Para eso estamos acá. ¿Sí? Si hasta este momento tuviste muchos deslices en tu vida, déjame decirte que estás adentro del tren. Que no se te vuelva a ir más. No te bajes del tren. Pues sabemos que las misericordias de Dios son para siempre. Pero la carne no quiere eso. Y la carne cada vez se va haciendo más fuerte y te va a tirar y... Ahora estás en el lugar correcto. Ahora estás aprendiendo, vamos para adelante, no vamos a dejar de aprender, dejamos las emociones de lado y entra la convicción. Yo voy, yo estoy, yo soy. Punto. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios, estoy en la casa de Dios. Lo sienta o no lo sienta. Tenga ganas o no tenga ganas. Una vez que ustedes aprendan a moverse así en las cosas de Dios, nunca más se van a ir. Van a venir acá arrastrando los pies, se van a sentar ahí y todo, pero el Señor va a trabajar en tu corazón y te va a levantar. Porque estás dentro del tren. Sos parte del tren. ¿Sí? Que no se te vuelva a escapar el tren. Si estás aflojando, si vos ves así, llamanos. Para eso estamos cada uno de los hermanos. Para eso somos siervos. Unos de otros. Para ayudarte. ¿Qué problema? Ser autosuficiente cuando uno no es autosuficiente. Exactamente. Uno se queda Una vuelta autosuficiente. me lo dijo Diana. Tu problema es que vos no llamás para pedir oración. Todavía hay que corregir eso. Señor, corregir. Tenemos que aprender a apoyarnos los unos a los otros, estar juntos. Hace muchos años me lo dijo Diana. Lo que pasa es que vos casi por toda esa, porque vos no pedís oración a los hermanos. Es cierto.
Bueno, así que de ahora en adelante, a crecer y a No, crecer, yo ¿sí? logré la subida espiritual y aviso. Me subí al tren. Vamos todavía, eso es, estamos todos en el tren de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Sí. Como viva. Dice, por consiguiente, donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos. Por todas partes podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo podemos aprender a ser obedientes a ella. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. En vez de obedecer a Adán, Eva tomó su propia decisión al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. Descubrió su cabeza. El hecho de que comiera el fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Al escuchar a Eva y a comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad de Dios. Esto también fue rebelión. Muy bien. Ahí dice que uno cuando entra a un lugar lo primero que hace es buscar a quién someterse. Y es verdad, vos cuando entras por ahí a la puerta, esperás que te digan dónde sentarte. ¿No? Que te agarran así y te digan, bueno, pase, venga, siéntese, ¿ves? Ya te estás sometiendo bajo la autoridad. Y así va en cada reunión que hagamos, siempre buscamos a quién someternos. Porque quién está a cargo. El que está a cargo es el que manda, para decirlo de alguna manera. El que organiza. Nosotros siempre buscamos en quién someternos. Después hablaba sobre la rebelión de Eva. Que Eva descubrió su cabeza en hacer lo que le parecía, en vez de hacer lo que Dios le había dicho realmente. Y Adán le siguió la corriente. En vez de hacer lo que Dios le dijo, hizo lo que Eva le dijo. Por eso cayeron. Seguimos, dale. Todo tiene que hacerse en obediencia. Todo tiene que hacerse en obediencia. No hay bendición de Dios si no se hace en obediencia. Nosotros acá en el cristianismo, de Jesús para acá, desde que se fundó la iglesia, no hay más llaneros solitarios. No existe más. Ya Elías, el gran profeta de Dios, Eliseo, los grandes profetas, Jeremías, todos, eran personas que Dios los levantaba y ellos solos exhortaban al pueblo. Hoy eso no existe más. Hoy Elías no existe más, hoy Eliseo no existe más, hoy existe un cuerpo. Nosotros nos levantamos a exhortar al pueblo. No hay más llaneros solitarios. Eso por otro tiempo, nosotros somos un cuerpo, estamos todos unidos. Entonces nos vamos sirviendo los unos a los otros. ¿Se entiende? Ya no hay llaneros solitarios. No es que... Son esas personas que dicen Dios me habla a mí, bueno, yo me tengo que escuchar a nadie, no me congrego en ningún lado, yo hago la voluntad de Dios como yo quiero. Esas personas que dicen yo hago lo que Dios me dice a mí y lo demás no me importa. No. Primero hay que buscar quién es la cabeza del lugar y Dios me tiene que hablar a mí y le tiene que hablar a la cabeza. Claro. Entonces ahí cuando estamos en conjunto, ahí recién podemos hacer la voluntad del Padre. Yo puedo hacer por mi cuenta lo que yo quiera. No quiere decir que sea bendecido por Dios, ni que Dios me lo haya pedido. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Claro. No es que Dios me lo haya pedido, sino que yo hago algo que a mí me gusta, lo hago en la carne. Lo que a uno bien le parece. Lo que a uno bien le parece. Y vamos decayendo cada vez peor. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. No tenemos que servir por nuestra propia voluntad, sino porque somos siervos. Hacemos lo que el amo, Jesús, manda. ¿Sí? Y Jesús manda que nos sometamos a nuestras autoridades. En este caso al pastor, a los líderes. Y ahí sigue bajando. En algún momento vos estás abajo, totalmente la sumisión, sometiéndote a muchas cabezas, al pastor, al diácono, al líder, al anciano, después te toca a vos, pero en algún momento Dios también te va a levantar y vas a tener gente también a tu cargo. Que estemos a cargo de algo no significa nada especial. No es que yo me puedo creer porque, uy, qué especial que soy porque Dios me puso acá. No, a pesar de lo que soy, Dios me puso acá. O sea que yo no me siento orgulloso de estar acá como que tengo algún mérito propio. No. A pesar del desastre que soy como persona y trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, Dios me puso acá. O sea que la gloria no es mía. No hay nada bueno en mí para estar acá. ¿Se entiende, no? Tenemos que aprender esas cosas que es importante. Tenemos que buscar someternos y hacer las cosas bajo obediencia. Pastor, el Señor me mostró esto. Bueno, oremos
y el pastor se va a poner a orar con vos, y cuando entren en esa conjunción decís, sí, esto viene de parte de Dios, lo hacemos. Ahora yo vi al pastor, el Señor me mostró que viera a las naciones, que la iglesia tiene que juntar una ofrenda especial, poner platita, así me pagan el boleto, y yo me voy a Miami, allá a las playas, tengo que predicar en las playas, pantalón corto, las patitas en el agua, calentito así, anteojitos negros, y predicando en las playas de Miami. Ahora usted me tiene que pagar el pasaje y la estadía. Eso me mostró el Señor. Y el pastor así, bueno, para con él. Para con él. Vamos a ver si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Es así, pero mucha gente se enoja. Va el pastor y dice, pastor, el Señor me dijo esto. Y el pastor dice, oremos. Y hasta que el Señor no le revele, no le muestre, no lo orienta al pastor también para el mismo lado, él no te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque si te dice que sí, te das contra una pared en blanco. Y no estás bajo obediencia. ¿Entendés? Por más que Dios te lo haya dicho. Aparte que En vez de ir a predicar, vaya a vender churros. el pastor va a decirle, sí, quizá no sea de parte de Dios, quizá sea parte del enemigo, y el pastor le va a decir, sí. ¿Y a dónde va a terminar eso? Mal. A vender churros en la playa, por eso te digo. Sí. Para recuperar el pasaje para venir. Pero no me van a mandar para volver para los pasajes. Yo los conozco ustedes. Me van a mandar para el pasaje de vuelta. ¿Se entiende, no? O sea que bajo obediencia. Mucha gente se va de la iglesia por esto. Acá no me dejan crecer. ¿Por qué te van a dejar crecer si ni siquiera sabes conocer la Biblia? No sabes los libros que tiene. ¿Cómo vas a crecer? Yo tengo una opinión también. Sí. Hemos pasado en rebeldía, reconocer. Muchas veces se van de la iglesia porque hay heridas que todavía no sanaron, hay cosas que todavía no soltaron, hay cosas que todavía no renunciaron, hay cosas que por eso es que no está en la sujeción, porque no sanaron espiritualmente, porque cuando venimos del mundo y aceptamos a Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Y hay cosas que quizás no renuncié a mi mal carácter, no me renuncié. Lo que vos me venías a decir no me gusta, me voy. Entonces, y ahí a veces también yo comparto, por experiencia propia. Claro. Los desiertos aprenden. Sí. Es mejor aprender a lo bueno con los hermanos acá, comiendo torta pita y tomando mate, y no que lo aprendas en el desierto con lágrimas. Exactamente, es cierto. Nosotros tenemos que aprender esas cosas, ¿no? A sujetarnos. El tema cuando viene la gente lastimada a la casa de Dios, al estar lastimado uno, tiene que trabajar en eso. Uno no se puede quedar con esa lastimadura, se va a infectar. No, porque se va envenenando el espíritu. Vos tenés que sentarte con el pastor y decirle, pastor, me está pasando esto. Y abrí tu corazón delante de él. Entonces entre los dos, oraciones, palabra, ministración, se va sanando. Porque si no, esa herida se va a terminar infectando. Y tarde o temprano, esa infección te va a matar espiritualmente. A mí me costaba perdonar. Cuando llegué, me costaba perdonar. Encima me miraba al pastor y pensaba, guarda, guárdame, en vez de someterme. Claro, en vez de someterte. Y la paciencia que tuvo el pastor conmigo. Por eso ahora tenemos que aprender esas cosas. Por eso estamos acá, para aprender a bajarnos. Necesito de alguien. Yo necesito de alguien. Hay situaciones en la vida que nos superan. No somos Superman. No somos super ungidos. Somos seres humanos con miserias, con malos pensamientos, con inmundicias. Somos seres humanos comunes y corrientes. Solamente que Jesús nos compró, nos salvó y nos va limpiando, nos va limpiando. Pero si vos salís corriendo de la iglesia, si vos no te sentás con el siervo, el esclavo, con el pastor, a poder charlar con él y abrir tu corazón y que esa agua vaya limpiando, nos vaya sanando, ¿cómo te querés curar? Yo digo A, te vas a enojar. Yo digo B, te vas a enojar. Yo digo no faltes, no, te dice no falté porque una vez vino alguien con nosotros a la iglesia. Ustedes fíjense lo que es un corazón lastimado. Una persona trajimos con sable trajimos a la iglesia, una persona que sentó al lado nuestro, y el pastor, me acuerdo que en ese momento dijo, ustedes no miren las cosas del templo, ustedes miren el corazón. Y se enojó esa persona. Yo voy a mirar lo que yo quiera. ¿Cómo que no voy a mirar las cosas del templo? Pues siempre no estaba hablando de eso.
Estaba hablando de mirar de adentro, no mirar las cosas afuera. Y esa persona se reenojó. O sea, cuando te das cuenta como cuando vos venís mal, cuando vos estás en las cosas del mundo, cualquier cosita que tocas, Claro. Es más, mirá al hermano, no, este está mal, y este está mal, y este está mal, y este está mal, y no te mirás a vos, porque vos venís mal. claro. No, porque aquella tiene un carácter, ¿no? Y a ella no me ataca por esto, y aquella no me... Y es el amor de Cristo que tiene que empezar a trabajar en nuestros corazones. Si vos no te sujetás a eso, es como que no, lo que dijo al principio. No lo aceptaste como Señor, lo aceptaste como Salvador. Exacto. Y Yo no lo sé. acepté como Señor y Salvador en mi vida. Entonces que señoree sobre tu vida. O sea, Si eres el Señor, Él señorea. tu voluntad. Sacá lo que no te sirve. Cuesta. Seamos honestos, cuesta. Nah, A mí me gusta, no me gusta. No. El dedito en la llaga no le gusta a ninguno. Pero es lo que Dios pide y nosotros somos. ¿Y qué hacemos? Obedecemos. Lo que tenemos que hacer, hacemos. Obedecemos. ¿Sí? ¿Seguimos leyendo? Vamos, que si no nos mete mal estudio este. No, nos quedamos toda la noche. Dice, Eva fue puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también en el ordenamiento divino, bajo la autoridad de Adán. Ella tenía una doble autoridad a la cual obedecer y nuestra actual posición no es diferente de esa. Ahí. Eva tenía una doble autoridad para obedecer. ¿Sí? Lo tenía a Dios y lo tenía a Adán. Nosotros tenemos una doble autoridad. Tenemos a Dios y a nuestro pastor. A veces decimos, no, el pastor, yo lo obedezco solamente a Dios. Sería como que Eva dijera, yo solamente obedezco a Dios. Y se olvidó de que estaba puesta bajo la sumisión de Adán. ¿Sí? Sí. Un poquito más fuerte. Ahora bien, al ver que el fruto era bueno como alimento, Eva comió de él sin preguntar a quién obedecía. Pero desde el mismo principio Dios había ordenado que el hombre obedeciera y no fuera obstinado. La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada por su propia voluntad. Eva dice, ¿qué tiene de malo esto? ¿Nunca te pasó un pecado así que dijiste, ¿qué tiene de malo No esto? pasa nada. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo guardar un pedacito de manzana? Este Dios seguro que exagera. Y no es cuestión de exagerar, es cuestión de sumisión. Es cuestión de saber quién es la autoridad y quién está dispuesto a someterte. Yo me acuerdo cuando fuimos a una iglesia a predicar una vez, el Señor nos llevó en un momento a hablar sobre el hecho de las personas que estaban juntadas y no estaban casadas. ¿No? Entonces las personas decían, sí, pero es solo un papelito. No, acá no es cuestión de que sea un papelito o no sea un papelito. Estamos hablando de sumisión a Dios. Dios manda, nosotros obedecemos. No es cuestión de que es un papelito, claro que es un papelito. Claro que cuando nos casamos nosotros lo tiramos abajo de la cama y quedó ahí. No sirve para nada. Claro que sí, pero no pasa por el papelito, pasa por la sumisión, el acto de sumisión. De someternos a Dios a lo que nos pide. Después se terminaron casando un par de personas en esa iglesia para la gloria de Dios. Pudieron entender esto. Sumisión, si Dios los pide, no es porque... Pero tampoco, aparte no van a estar en pecado, porque al no estar casados están ellos cometiendo fornicación. Y se casan como que ya pasa a ser una sola carne. Claro, más allá de todo eso, pasa que vos fíjate cómo todo eso viene del principio, Claro. la sumisión. Claro. Ese es eso es el desenlace. Pero el verdadero problema estuvo en la sumisión, en no hacer caso a la autoridad de Dios. Claro. Es como que no le importa, yo ando así, total estoy bien, me llevo bien así con él. Ya está, ¿para qué me casas si fue ¿Para qué le hace caso a que que me case? Es una forma de decir. Por eso mismo tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Sumisión. Dios a veces nos pide cosas no porque está loco. Dios no está loco. Dios tiene bien en claro por qué nos pide esa cosa. Nosotros somos los ciegos o cortos de vista que no vemos por qué no nos pide. ¿Sí? Pero Dios, Dios conoce todas las cosas. ¿Se acuerdan? Dios es omnipresente. Está en todos lados al mismo tiempo. En todo el tiempo. ¿Sí? Seguimos. Pero desde el mismo principio, Dios había ordenado que el hombre obedeciera y no fuera obstinado. La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia. Fue iniciada por su propia voluntad. Ella no se sujetó al orden de Dios ni obedeció a su autoridad. En cambio, tomó su propia decisión, se rebeló contra Dios y cayó.
Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída y todo acto de desobediencia es rebelión. ¿Qué le dijo cuando Dios le vino a pedir cuentas a Eva? Que fue la serpiente, le echó la culpa a la serpiente. Fue la serpiente. ¿Y Adán qué le dijo? Y Adán le echó la culpa a la Por culpa de la mujer. mujer que me diste. O sea que por más que nosotros tengamos a quien echarle la culpa, no deja de ser pecado. ¿Sí? O sea que yo le digo, está bien, yo no me sujeto a ella porque tiene mal carácter. ¿Está bien o está mal? Está mal. Yo no me sujeto a este porque me trata mal. Yo no me sujeto a mi marido porque no quiero. Está mal. Está mal. Sujeción. Mientras que no nos conduzca el pecado, nosotros Estamos en la tenemos que... revolución femenina. No. Me sujeto a mi marido. Bueno, no, que yo no nací en Siria, dije un día. No, a mí me mataban a pedradas. No. Acá con el kurda, Dios sabe en qué momento se Venía nació un una que yo. sacerdote y dos testigos. Vamos. Yo te voy a tocar, Beatriz, yo te voy a tocar. Falta poco. Gracias a Dios que me dio una bendición con mi esposo. Bien, gloria a Dios. Porque me obligó a sujetarme a él. No así. Y con los dos testigos. ¿Eh? Así que tenemos entonces que someternos. Mientras que no nos lleva el pecado, siempre lo decimos. Someternos. ¿Sí? Seguimos. Sigue. A medida que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. Muy bien, a medida que vamos obedeciendo, vamos dejando de lado nuestro yo. ¿Sí? Lo vamos tirando del banquito. ¿Se acuerdan del banquito? De la silla del trono, lo vamos tirando al yo y va empezando a reinar Cristo en nuestra vida. Eso es algo progresivo. Es muy difícil que de un día para el otro pase. ¿Sí? Progresivamente vamos corriendo nuestro yo del banquito hasta que se caiga y sentamos a Cristo. ¿Sí? Y también pasa lo mismo al revés. Progresivamente lo vamos sacando a Cristo y lo vamos sentando nosotros. Tenemos que tener cuidado. Al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor, estamos llenos de actividad, pero somos muy poco obedientes. Cuando conocemos al Señor nos llenamos de actividad. Enseguida, queremos servir en todos lados. Yo cuando conocí al Señor estaba con los adolescentes, estaba con los jóvenes, era diácono, estaba levantando la ofrenda, estaba con el ministerio de matrimonio, estaba en todo, lo que más podía, tenía que estar. Cerraba la iglesia, me quedaba hasta las 12 de la noche. Pero era poco eficiente, porque Dios no me había mandado a estar en todos esos lados. Dios me dio tareas específicas para hacer. Y eso es lo que está diciendo el informe, ¿no? Ahora nosotros tenemos que aprender a ser específicos. Donde Dios no quiera, ahí estaremos, ¿sí? Pero a medida que crecemos en espiritualidad, nuestras propias acciones se reducen gradualmente hasta que obedecemos en todo. Muchas, sin embargo, hacen lo que quieren y rehúsan hacer lo que no les gusta. Jamás reflexionan si acaso actúan obedientemente o no. Por eso muchas obras se hacen por el yo y no en la obediencia de Dios. ¿Escucharon eso, no? Estar donde no nos gusta. Es muy complicado servir en áreas que no nos gustan. Pero el Señor nos conoce y si nos hace pasar por eso es por la obediencia. No quiere decir que vivimos bajo ese ministerio o en esa área, sino que quiere saber si estamos dispuestos a decir, estamos para servir. ¿Sí? Quizás digamos estamos para servir y Dios nos tenga un mes en esa área. Y después nos lleva a nuestro verdadero llamado. Nosotros tenemos que aprender que todo lo que está pasando es para ver si estamos dispuestos a obedecer. ¿Estás dispuesto a obedecer? Tenés que venir, no sé, a pintar las paredes. ¿Estamos para servir? ¿Estás dispuesto a obedecer? Sí, no soy pintor, pero bueno, pintamos, no hay problema. No quiere decir que el Señor me va a hacer pintar todo el barrio. Pero el Señor quiere saber si estás dispuesto a obedecer aún en contra de tu gusto, de si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Servir, simplemente. Sí. Lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal. Deben ser motivadas por un sentido de obediencia. El principio del bien y del mal consiste en vivir según lo bueno y lo malo. Antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, su bien y su mal estaban en las manos de Dios. Si no vivían delante de Dios, no sabían nada, pues su bien y su mal estaban realmente en Dios. Al tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva descubrieron una fuente de bien y de mal en algo diferente de Dios.
Por consiguiente, después de la caída, los hombres no necesitan hallar en Dios el sentido del bien y del mal, lo tienen en sí mismos. Esto es el resultado de la caída. La obra de la redención consiste en llevarnos de vuelta a donde ahora hallaremos nuestro bien y de mal en Dios. Esto ya lo prediqué una vez sobre la verdad. ¿Verdad? Que nosotros le hemos arrebatado la verdad a Dios y la tenemos nosotros. De esto se refiere este versículo. La verdad le pertenece a Dios. A Eva, cuando comió de ese árbol, le sacó la verdad a Dios y la trajo a la humanidad. Entonces en cada uno de nosotros está la verdad. Yo tengo mi propia verdad, vos tenés la tuya, vos tenés la tuya. Cada uno tiene su propia verdad. Y al principio no era así. La verdad estaba escondida en Dios. Y Dios decía lo que tenía que hacer y Adán y Eva bajaban la cabeza y lo hacían. Ahora que yo conozco la verdad, mi verdad sucia, llena de pecados, llena de inmundicia, llena de experiencias de vida, mi verdad choca contra la verdad de Dios. Entonces cuando Dios me pide hacer algo, yo veo si mi verdad va de acuerdo a eso. Entonces ahí choca, porque mi verdad está contaminada y la verdad de Dios es pura. ¿Se entiende esa parte? ¿No? Yo lo prediqué ya esto. La cuestión es que nosotros tenemos que, desde que aceptamos a Cristo, tenemos que volver a devolverle la verdad a Dios. Nosotros no estamos acá para discutir si está bien o está mal. Nosotros estamos acá para obedecer. Decir, la verdad me pertenece a Dios, está en la Biblia, lo veo de esa manera, yo obedezco. Le devuelvo el bien y el mal, le devuelvo la verdad a Dios, yo no discuto con Dios y digo, tenés razón, sirvo. Porque estamos para servir. ¿Se entiende esa parte, no? ¿Estamos de acuerdo? Es importante entender eso. Obedecer a la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido instituidas por Él. Al hacer una investigación en todas las autoridades a llegar a su origen, invariablemente terminaremos en Dios. Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están bajo Él. Al entrar en contacto con la autoridad, entramos en contacto con Dios mismo. Básicamente, la obra de Dios no es hecha por el poder sino por la autoridad. Él sustenta todas las cosas por la poderosa palabra de su autoridad, así como las creó por la misma palabra. Su palabra de mandato es autoridad. No podemos decir cómo opera la autoridad de Dios. Sin embargo, sabemos que Él hace todas las cosas por medio de ella. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Hoy día el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Todas las leyes del universo han sido instituidas por Dios. Todo está bajo su autoridad. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes deben, por lo tanto, aprender a obedecer la autoridad. ¡Wow! Durísimo. Todas las autoridades son puestas por Dios. Aún las autoridades malas, las que no nos agradan, están puestas por Dios, con algún propósito. Nosotros tenemos que empezar a pensar en propósito de Dios. Dios tiene un propósito para poner esa autoridad. Sí, pero a mí no me gusta, no me agrada, me cae mal. Pero Dios tiene un propósito para mí. Moldear mi carácter, ver si estoy dispuesto realmente a obedecer, aprender a cerrar la boquita, no murmurar, atar la lengua, mis pensamientos. ¿Se entiende, no? Por algo será. Porque Dios ha levantado siervos y lo ha usado, siervos malísimos, Nabucodonosor. Él dice, mi siervo Nabucodonosor. Este tipo mató miles y miles de israelitas, de judíos, mató muchísimos. Los llevó cautivos, los hizo sufrir, les pegó. Todo. Pero el Señor lo llama mi siervo. Porque está puesto por Él y al servicio de Él. Así que esa autoridad mala que te está volviendo loca en tu casa, loco, viene de parte de Dios. Ese presidente que te gana de ahorcarlo, viene de parte de Dios. Porque hay un propósito que Dios está desatando a través de esas autoridades. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Cerrar la boquita, así lo más que cueste, tomar la lengua y bendecirla, ponernos en bendición, bendición y bendición. ¿Sí? Seguimos. El obrero debe tener obediencia a la autoridad. Muy bien, Estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otra persona. La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, en el hogar.
El policía de la esquina, aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no les obedecen. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien o el mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos, naturalmente, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión? No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden. Por esta razón, la obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un obrero, y también ocupa ella un lugar importante en la hora misma. Nosotros mismos tenemos que saber qué lugar ocupamos en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ir siempre creciendo. Hoy estamos aprendiendo. Llegará un momento donde esto que estamos aprendiendo lo vamos a enseñar. Yo lo aprendí. Todo esto que estoy enseñando ahora, yo ya lo vi, yo ya lo aprendí. Entonces, en ese momento yo era el que estaba bajo la sumisión de esa persona. Estaban los maestros que enseñaban y yo estaba bajo la sumisión. Hoy en día me toca estar acá y ustedes están aprendiendo. En este balancín, un momento estarán ustedes arriba y tendrán gente también que van a estar aprendiendo. Esto es así. ¿Sí? No es cuestión de que, yo soy el líder. Así que, me escuchan, me prestan atención, yo soy el líder. No. Se va escalando. Se va escalando, vamos siempre creciendo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No es así. Yo también tengo mi autoridad sobre mi cabeza, que me pide cuentas, y yo tengo que salir a rendir cuentas. ¿Sí? Cuando estamos ahí, siempre vamos a ir creciendo. Por eso es importante que presten atención, que aprendamos, que seamos humildes, que estemos sumisos. Porque después cuando estemos en autoridad vamos a querer que los demás sean sumisos con nosotros. Porque no hay nada peor que tener personas a tu cargo que no son sumisos, que te discuten todo, que se levantan todos para pelear. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, nosotros éramos así, éramos todos jóvenes, nos matábamos entre los líderes. Y realmente eran discusiones largas, horas y horas discutiendo la palabra y discutiendo y no se queríamos someter ninguno. Debates, claro. Nos sentíamos más rivales que hermanos. Fue terrible todo ese tiempo. Pero el Señor nos moldeó a todos y aprendimos después a amarnos, a someternos los unos a los otros. Porque en esa iglesia donde yo me convertí eran muchos ministerios. Yo era líder de jóvenes, era líder de células. Pero a la vez yo tenía mi líder de célula, que era parte de mi liderazgo de jóvenes. O sea que yo en la célula él estaba sumiso a él y él en los jóvenes estaba sumiso a mí. O sea, vos ves cómo estás arriba, estás abajo, tenés que aprender a moverte así en el cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo. El brazo está sujeto a la mano. Y la mano está sujeta al brazo y esto está sujeto y todo se mueve gracias a eso. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo se llama una célula que empieza a andar para otro lado y a no hacerle caso al cuerpo? ¿Cómo se llama una célula que empieza a andar para otro lado y no le hace caso al cuerpo? ¿Quién sabe? ¿Sabe cómo se llama? Cáncer. El cáncer es una célula que empezó a girar al revés. Todas giramos para allá, el cáncer empieza a girar así. Y enseguida se contagia. Y la de al lado dice, bueno, yo también. Y el cáncer se empieza a expandir. Nosotros somos un cuerpo, tenemos que tener cuidado con el cáncer. Si las células van todas para acá, nosotros vamos igual para el mismo lado. Nos sometemos, no nos matamos, nosotros nos matamos. Lástima que no tengo los videos, nada de todo eso, porque era impresionante. Impresionante. Nos íbamos a asustar. Se iban a asustar, sabemos que iban a salir corriendo, ¿no? Pero no es así. Y tiramos la Biblia y ¡ah! Hermanos, eso no es así. Esto tiene que ser así, así. Y el otro le dijo, no. Su verdad. Cada uno defendiendo su verdad, su posición. Entonces yo iba al pastor y decía, pastor, este que está en el ministerio de alabanza tiene que ser disciplinado. Entonces venía el líder del ministerio de alabanza, decía, él está bajo mi ministerio, no tiene que estar disciplinado. Yo soy el líder de célula, él tiene que estar disciplinado, el de jóvenes. Entonces nos peleamos entre los dos líderes para disciplinarlo o no disciplinarlo. Vos fíjate el lío que era todo eso. El pastor se agarraba la cabeza, ¿sí? El pastor sabía qué hacer. Pero ¿qué pasaba? Éramos todos líderes jóvenes. No teníamos experiencia en el camino de Dios.
El pastor dijo, bueno, vengan, siéntense acá, vamos a estudiar autoridad y sumisión. Te aseguro que después se pone mucho más bravo el tema. Ahora que empezamos a hablar de Abiat, Abiot, Coré, cuando se abrió la tierra y se nos trabó a todos por discutir. Y nos empezó a dar con un caño y ahí aprendimos todo a que callar la boquita y bueno, hermano, no le disciplina. Ya, que lo haga el otro, que lo haga el otro. Era terrible. Nosotros, gracias a Dios, no somos así. Tenemos otro tipo de experiencias y vamos creciendo en el Señor. ¿Amén? No hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Dios está ocupado en recobrar la unidad del cuerpo, pero para lograr esto debe existir primero la vida de la cabeza, seguida luego por la autoridad de esta cabeza. Sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo. Sin autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad del cuerpo debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. Cuando así ocurre, el cuerpo es uno consigo mismo y con la cabeza. Cuando prevalece la autoridad de la cabeza, se cumple la voluntad de Dios. De esta manera, así que la iglesia llega a ser el cuerpo de Cristo. Muy bien. La ¿No? parte del medio no leí, me parece. Bueno, Debemos volver a la obediencia. Debemos volver a la obediencia. Debemos volver a la sí. obediencia. Ya, porque terminó el otro. sí, yo dije, Ya leyó la Fue un truco a ver si estaban atentos. Decimos a propósito a ver si estaban atentos. yo también dije lo mismo, pero entendí, es verdad. No sé cómo pasó. No, porque me está hablando. Bueno, salteó. Es mi culpa. Ella me Echa echa la la culpa. culpa. Como Adán y Eva. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién le va a echar la culpa? Digo esa parte, no Sí, sé. volvamos. Dice, debemos volver a la obediencia. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esta es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño, porque esto no es otra cosa que rebelión. Nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado. Hay quienes creen que su obediencia es completa cuando obedecen al Señor en el bautismo. Muchos estudiantes jóvenes consideran como trato riguroso el mandamiento divino de obedecer a sus maestros. Muchas esposas consideran muy cruel el mandamiento de Dios de someterse a maridos difíciles. Innumerables creyentes viven hoy en este estado de rebelión. No han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios. Qué superficial era la antigua presentación de la obediencia. La obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de la Iglesia provienen de la rebelión. Para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Muchos han cultivado el hábito de ser la cabeza, no obstante no haber conocido jamás la obediencia. Debemos por lo tanto aprender una lección, que la obediencia sea nuestra primera reacción. Dios no nos ha retenido nada con respecto a la autoridad. Ya nos ha mostrado cómo debemos someternos a la autoridad directa, así como a la indirecta. Muchos aparentan saber obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer la autoridad delegada de Dios. Dado que todas las autoridades proceden de Dios, debemos aprender a obedecerlas a todas. Los problemas que enfrentamos en nuestros días se deben a hombres que viven al margen de la autoridad de Dios. ¿Se entendió, no? Tenemos que volver a la obediencia a Dios. Muchos parece que lo entienden hasta que se chocan contra la autoridad delegada de Dios, que es nuestro pastor en nuestro caso, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que aprender a vivir también en obediencia. Estamos para servir, porque somos bien. Y después el otro hablaba sobre, mostramos un poquito el otro. No hay unidad del cuerpo. No hay unidad del cuerpo, sino hay autoridad de la cabeza. Si el pastor no tiene la autoridad, el cuerpo va a ser totalmente dividido.
Ningún cuerpo trabaja sin cabeza. La cabeza es la que manda todo. La cabeza manda todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que aprender a darles autoridad al pastor. Porque las personas que están en autoridad no exigen autoridad. Vos una vez que dejás de exigir autoridad es porque entendiste. Cuando vos estás en autoridad no la exigís. Sométanse solos. O no. Hagan lo que quieran. Pero Dios me puso acá por autoridad. Lo mismo con el pastor. Él está ahí como autoridad. Sométanse o no. Hagan lo que quieran. ¿Quieren obedecer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Someternos. ¿Queremos seguir siendo rebeldes? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que queremos. Dios no nos obliga. Pero si queremos que las cosas funcionen bien, tenemos que hacer caso a las cosas como Dios quiere que funcionen. ¿Sí? Porque si Él reina, nosotros tenemos que dejarnos reinar por Él. Si Él es nuestro Señor, tiene que tener señorío sobre nuestra vida, mandar sobre nuestra vida. ¿Se entiende esa parte, no? Nosotros somos los que le damos la autoridad al pastor. Él no la toma por él solo. Él no agarra un látigo acá y dice, yo soy el pastor. Y empieza a latigazo para todo el mundo. No. El que se quiera someter, se somete. El que si no, de a poquito te vas quedando de costado, porque no está bajo la autoridad de Dios. No está bajo la voluntad de Dios. Está viviendo la voluntad permisiva. ¿Se acuerdan al principio? Permisiva de Dios y no la voluntad absoluta de Dios. La voluntad absoluta de Dios es que nosotros nos sometamos a nuestra autoridad y lo levantemos como autoridad. El pastor tiene autoridad porque Dios se la dio y nosotros la reconocemos. Si alguno no reconoce la autoridad de su pastor, está en un lugar equivocado. Por más que sirvas a Dios, estás equivocado. Porque estás trabajando en rebeldía. Y la rebeldía es un principio satánico y estás sirviendo bajo los principios de Satanás. Porque no reconoce la autoridad del pastor. Ahora, si yo tengo un pastor que veo que está robando, que veo que se va con las mujeres, que veo que se toma la Santa Cena de Majuana. No, pará. Esta persona no tiene autoridad sobre mi vida. ¿Qué hago? Me levanto mis trapitos, me voy. Me voy corriendo. ¿Se entiende lo que le digo, no? Ahora, mientras yo vea al pastor que se mueve bajo los principios bíblicos, mi boquita se cierra y yo le doy esa autoridad sobre mi vida. ¿Qué hacemos, pastor? Lo puedo aconsejar, le puedo decir mi punto de vista, pero la última palabra la tiene él, el pastor, porque Dios ya se le dio la autoridad al pastor. Por eso mismo él es el pastor, no es el Fabi. Eso es lo que lo quiero charlar. No es Fabián, que muchas veces le decimos el Fabi, Fabián. No, él es el pastor. Porque un día el Fabi va a decir algo que a mí no me gusta, y como es mi amigo, yo voy a pensar que tengo derecho y autoridad para decirle que no. Y no es así. Yo sé que acá no pasa. Pero en otro momento se congregaba gente que sí le hacía eso. Lo llamaba el Fabi. No, yo me enojaba mucho en las reuniones de hombres y decía que no era así. Es el pastor. ¿Se entiende, no? Pues yo después me voy a creer con el derecho, bueno, es el Fabi. Che, no es tan así, no lo voy a hacer. No. Ya le saqué autoridad. No separar tampoco, claro. La cosa autoridad. Es amistad, pero sobre todo es tu pastor. Es mi pastor. Claro, amistad sí. Yo soy amigo de él. Claro, pero sobre todo pero de ahí que yo me tome el derecho de pensar que puedo decirle que no, o guiar, o... No, pará. Él es mi pastor. ¿Se entiende, no? Nosotros tenemos que devolverle la autoridad al pastor y levantarlo. Pues esa autoridad se la dio Dios. Yo lo reconozco. ¿Amén? Cada acción que tenés en tu vida, estás reconociendo si sí o si no. Si el pastor te dice algo y vos no lo haces, está diciendo no te puso Dios. Estoy en rebelión con el pastor y estoy en rebelión con Dios. Seguimos. Bueno, algunas lecciones sobre la obediencia. Dice, tarde o temprano, los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Esto es más que un simple asunto de enseñanza-doctrina, porque una enseñanza puede ser abstracta. Algunos creen que es muy difícil saber obedecer a la autoridad, pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Aprendamos, por lo tanto, algunas lecciones. 1. Tengamos un espíritu de obediencia. 2. Practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer, pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados,
sea cual fuere el lugar en que se les ponga. Con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. 3. Aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. Una vez que hayamos aprendido a estar bajo la autoridad de Dios, nos estimaremos como nada. Incluso después que Dios nos confíe mucho, incluso después que Dios nos confíe mucho. Algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer la autoridad cuando se los envía a trabajar en algún lugar. Es necesario aprender a estar bajo autoridad, como así también ejercerla. La iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer, pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido a estar en autoridad. Hay algunos casos, ¿no? De personas que no saben estar en la autoridad. O sea, que no ejercen la autoridad de Dios. ¿No? Claro, eso se llama miedo. Eso. Hay personas que son tan inseguras, tienen tanto miedo, que no ejercen la autoridad que Dios te dio. Claro. Dios te dio esa autoridad. En algún momento te va a llamar para una área, para algún ministerio, para servir en algo, y te está dando esa autoridad. Bien, 3. ¿Y qué decimos? ¿Cómo era que decíamos? No estamos preparados. Ahí está el problema. No estamos preparados. Pero estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos dio, porque no viene de mí. No es cuestión de si yo estoy preparado, es cuestión de que si Dios piensa que yo estoy preparado. Dios, yo no estoy preparado, pero yo lo hago. Si vos me llamaste, yo lo hago. Ahora en ese camino me voy perfeccionando. Voy estudiando, voy viendo, voy aprendiendo, qué necesito saber, cómo se hace. Me voy preparando. Pero yo no puedo esperar a estar preparado para hacerlo. Porque cuando ya te sientas 100% listo para hacer una tarea, ya estás muerto. Ya pasaron 90 años, 100 años, cuando estés realmente preparado para hacer algo. No es así. Yo me tengo que ir preparando mientras voy sirviendo. Hoy lo haré mal, mañana lo haré un poquito no tan mal, pasado mañana lo haré un poquito bien. Y vamos aprendiendo las experiencias que estamos viviendo, ¿sí? Buscando consejos, buscando gente con más experiencia, buscando. Eso no quiere decir que yo no esté preparado y no esté listo. Yo siempre estoy listo. Para lo que necesite estoy listo. Ahora, pedime lo que quiero, lo vamos a hacer, pero que lo sepa hacer es otro tema. ¿Sí? Dios nos va a preparar, porque al que Dios llama, capacita. Después dice acá que también es igualmente perjudicial esos que ya están, pero no saben ejercer por el miedo a la autoridad. O sea, que como que Dios los empuja, si Dios no los empuja, no, ya están. No arrancan. Claro. Vos lo ves y decís, este ya tiene que estar en el área. Este ya tendría que estar cantando. Este ya tendría que estar predicando. Este ya tendría que estar ejerciendo. Y todavía está ahí, está sentadito y tiene miedo. Pero Dios no me habló, pero Dios no me habló. Entonces Dios agarra y dice, ¡pum! Se pega el empujón y dice, arrancá, nene, arrancá. Muchos se quedan en la comodidad. En la comodidad. En la Con el comodidad. conformismo del... Y eso es rebeldía. Claro, yo escucho mucho de que, por ejemplo, vengo el miércoles, vengo el domingo, ya cumplí. Y la otra. No. O también la otra que yo le digo, excuso tonta, le digo. Excusa tonta. Claro, pues a veces a mi hermana le digo, mira que Cristo viene pronto, volvé. Y sí, el domingo. Y después te vienen con las excusas tontas. Eso es excusa tonta, porque llueve, porque sale el sol, porque mucho calor, porque mucho frío, porque... Excusa tonta. No podemos justificarnos cuando venga Cristo. ¿Dónde estabas vos? Ahí está el problema del espíritu de rebeldía. Todavía tienes ese espíritu ahí apagado, rebelde, y pensar que puede hacer lo que se le da la gana. Yo creo que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Pero cuando ella aceptó a Cristo, sigo orando yo por eso. Lo aceptó como Salvador, Ajá. no como Señor. Ahí está el tema. Ahí está la diferencia. Y no sirve. Nosotros tenemos que entender una cosa. Y fue, congregó, se bautizó, pero después... Hizo lo que quiso. El espíritu de rebeldía sigue. Nosotros tenemos que aprender una cosa de lo que vos dijiste que está bueno. Nosotros no somos cristianos de domingos y miércoles. Nosotros no somos cristianos de culto. El culto no se viene a eso. No se viene a ser cristiano. El culto se viene a adorar a Dios.
Si no Nosotros sería algo somos- religioso sería. Claro, sería algo religioso. Nosotros somos Claro, porque cristianos todos los uno días. dice, hoy me siento, total me ven que estoy ahí. Claro, Claro, y el pastor me vio y Para listo. notar la presencialidad y Eso es lo que ella es la conmigo. reciprocidad cuando la compró por un precio de sangre. Ujú. Y yo a ella, bueno, le hablo, pero. Ya va a venir, ya va a venir. Hay que En orar. su mano está, en tu Hay que mano orar. está, Señor. Yo ya no sé qué hacer. No puedo pelear con vos, ya peleé con vos y me fue muy mal. Ya va a venir, ya va a venir. Vos quédate tranquila que ya va a venir. La cuestión es eso, ¿no? Entender que no somos cristianos de culto. No. Ah, El trabajo se hace afuera. claro. El trabajo se hace acá, Sí. En aprendiendo, todo momento que predicando, uno pueda decir, siendo ejemplo. Buen día, Jesús siendo te testimonio. ama, como Ujú. me ha pasado. Todo el ver a tiempo. Una persona caída y decir, Ahí está el verdadero trabajo. Acá en la iglesia venimos a adorar a nuestro Dios, a darle la gracia por todo lo que hizo durante toda la semana y en nuestra vida. yo en la oración de fe, bueno, le decía, Señor, ayúdame a tomar control del Espíritu Ujú. Santo. Y le dije, aceptás al Señor Jesús como Señor personal en tu corazón, Señor y Salvador de tu vida. Gracias. ¿Ves? ¿Aceptás a Jesús como Salvador de tu vida? No. Salvador y Señor, eso no se predica mucho. Como Señor y Salvador de tu vida. Así debe ser. Ahora tenemos a... Cam Gran responsabilidad. ¿Quién conoce la historia de Cam? A ver si alguien conoce la historia de Cam y me la cuentan 2 minutos. el hijo de Noé. El hijo de Noé, muy bien, ya nos vamos ubicando. Época de Noé, Cam, uno de sus 3 hijos. ¿Se acuerdan la historia? Que abusó de su padre. ¿Se acuerdan? Borracho. ¿Alguien más la conoce? Emborrachó a su padre y después, bueno, se burlaba y abusó de su padre. Muy bien, más o menos anda por ahí la historia. Sí. ¿Alguien más conoce la historia de Cam? Después fue a contar a sus hermanos Ah, y sí. Noé lo maldijo. Muy bien, ahí está, ya lo vamos recordando. ¿Se van acordando? Muy bien. Era uno de los 3 hijos de Noé, creo que era el tercero, Claro, más jovencito. Si No, el leemos segundo. en la Biblia dice, vio su desnudez. Vio su desnudez. Después dice que lo conoció. Claro. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a que Adán conoció a Eva. ¿Y Eva quedó? Embarazada. O sea que muchos teólogos dicen que lo conoció, no que solamente lo vio desnudo. Claro, si vemos a la Biblia O sea- dice, vio su desnudez. Claro. Ujú. Pero Ujú. si en realidad Los otros hijos lo Conoció su desnudez. Claro. Y él después, bueno, fue a contar a sus hermanos. Los hermanos vieron, pero los hermanos Lo maldijo. Claro, lo maldijo. El Ujú. padre lo maldijo acá. Muy bien. Vamos a leer entonces lo que dice sobre Cal, el maldecido. En el huerto del Edén, Adán cayó. En la viña, Noé también fue derrotado. Pero por causa de la justicia de Noé, Dios salvó a su familia. En el plan de Dios, Noé era la cabeza de la familia. Dios puso a toda la familia bajo la autoridad de Noé. Y también puso a Noé por cabeza del mundo de aquel tiempo. Pero un día Noé se embriagó en su viña y quedó descubierto en medio de su tienda. Para un momentito. ¿Por qué Noé se embriagó en su viña? Dice que el clima cambió de tal manera después del diluvio que ya las uvas se fermentaban. Antes no se fermentaban. No sé si ustedes sabían, pero no llovió hasta el momento del diluvio sobre la tierra. Antiguamente no llovía, sino que directamente subía el rocío y mojaba todas las plantas y era hermoso todo. Pero no había lluvia. La lluvia empezó después de Noé. Y dice que después de Noé cambió totalmente el clima a tal punto que las uvas se fermentaron. O sea que Noé ya venía tomando de antes. Tomaba juguito de uva. Claro, Maná porque- uva claro, tomaba. porque se fermentó y no se dio cuenta, fue sin querer. Exacto. Después se fermentó y se emborrachó. No es que Noé venía siendo ya borracho. No, no. Él no sabía que se había fermentado la uva. Entonces cayó en ese problema, ¿no? Sí. Cam, su hijo menor, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Génesis 9:18. En lo que a la conducta de Noé respectaba, ciertamente él actuó mal. No debió haberse embriagado, pero Cam no vio la dignidad de la autoridad. Dice, el padre es la autoridad instituida de Dios en el hogar, pero la carne se deleita en ver un defecto en la autoridad con el fin de eludir toda restricción. Cuando cambió la conducta impropia de su padre, no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró tampoco encubrir la falta de su padre.
Esto revela que Cam tenía un espíritu rebelde. Más bien salió y habló con sus hermanos, señalándoles la fealdad de su padre y añadiendo así sobre sí mismo el pecado de la injuria. Notemos, sin embargo, cómo manejaron Sem y Jafet la situación. Ellos entraron en la tienda caminando para atrás, evitando así ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron con la ropa que se había puesto sobre sus hombros. Se ve pues que la falta de Noé fue una prueba para Sem, Cam, Jafet y Canaán, el hijo de Cam. Ella reveló quién era obediente y quién rebelde. La caída de Noé reveló la rebelión de Cam. Después que Noé despertara de su embriaguez, profetizó que los descendientes de Cam serían malditos y que vendrían a ser siervos de los siervos de sus hermanos. Wow, acá vemos entonces a Cam con un espíritu de rebeldía. Él buscó y encontró un defecto de su autoridad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también, ¿no? Nuestra autoridad tiene defectos. Yo tengo defectos, muchísimos. El pastor tiene defectos, muchísimos. Ahora yo, si estoy buscando ese defecto para no someterme a él, Por rebeldía. es que yo tengo el espíritu rebelde, no él. Es un ser humano con todos sus defectos. Yo soy el espíritu rebelde que estoy buscando dónde meter el puñal para no hacer caso. ¿Se entiende? Eso es lo que pasó acá. ¿Sí? Acá cuando vio Cam el pecado de Noé, salió gozándose. Yo no me gozo cuando un hermano cae en pecado. Primero cuando la autoridad cae en pecado. Sino que nos duele, nos constrita, nos pone triste. Acá Cam no. Dice que salió a contar a los hermanos, a reírse, está borracho, está tirado ahí, está desnudo. ¿Se entiende, no? Nosotros tenemos que tener ese espíritu de... Me imagino todo lo que habrá contado. Todo lo que habrá contado. Ese espíritu doliente que tuvo los otros dos hijos, Sem y Jefté. Jafté, siempre me confundo los nombres. Jafté. Saben que nosotros descendemos de ellos, ¿no? De estas tres personas, Cam, Sem y Jafet. De café. ¿Qué quiero decir café? Por más fácil. De café. Sabemos que de Cam vienen todos los negros. Los negros de África, los negros de Canaán, todos vienen de Cam. De Sem vienen los judíos. Son semitas. Vienen de Sem. Después tenemos a Café. No sé que nunca me salió. Café. Café. Nunca me salió. De Café, que ahí venimos nosotros. ¿Sí? Sus tribus se desparramaron por todo el mundo. Y si acá no hay ninguno semita, no hay ningún judío. Si acá no hay ningún cananita, negro de África, somos todos descendientes de Café. ¿Sí? Así que vos, si no sos judío, sos descendiente de Café. Bueno. Si no, vamos a decir la Virginia. Claro, si no, después decimos la marca. Que los sponsoré. Sponsoré primero, marca no. Y ellos en obediencia fueron hacia atrás y taparon a su papá. Los otros dos sí tenían el sentido. ¿Sí? Por eso de Sem viene el Cristo. Nuestro Cristo viene de Sem, de los judíos. Y nosotros fuimos llamados a proclamar a Cristo como descendiente de Café. En cambio, los descendientes de Cam están con... Andá a predicar a los negritos que están vendiendo cosas en la nube. ¿Qué te dicen? Cristo. No, Cristo no. ¿Cómo le decían? Alá. Nosotros íbamos a predicar todo y ¿qué decían? Alá. Alá. Sí, alá. Alá. Ahí te das cuenta. Jesús no, Jesús. Alá. Nosotros le fuimos a predicar a los negritos, a los que están ahí. Me acuerdo. ¿Te acordás? Claro. ¿Qué decían? Jesús no, Alá. Ahí te das cuenta cómo siguen ellos maldecidos. Porque el Dios Alá es Claro, Satanás. ya queda su descendencia, los descendientes de Claro, toda la descendencia siguió. Porque Noé lo maldició todo. Claro, y ellos siguen todavía con la maldición. su maldición, con su Alá. Hasta que uno se plante, ¿no? Que Dios le revele y uno se planta y corta con todo eso. Claro. Porque más allá que ellos Quizá alguno de ellos pueda salir de ahí y aceptar. Mucha gente sale de ahí, claro. Claro, sí. Ese es el milagro de la salvación. Amén. Esa es la La explosión. misericordia de Dios, yo creo que alguno, Sí. a ver, todos creo que no, algún cristiano puede aceptar a Muchos Cristo en la salvos, ¿no? Romana. Hay muchos salvos. Y
Así como han salido satanistas a servir a Cristo. Eso. Y se así corta han la entregado maldición en su nombre de vida. Jesús. Y se cortó esa maldición. Pero vemos Se en han general, entregado. vemos estas cosas. En general, el amor. Porque no todos los descendientes de café tampoco predicamos a Cristo. Claro, no. Si no, Café. no. Café. Café. Tiene que quedar, Dios. Café. Predicamos a Cristo, algunos predican cualquier otra cosa. O sea que también, es algo general. Claro. General. Porque a veces la J se lee como ya también, ¿viste? Ya Me parece que se me confunde mucho. ¿Entendieron? Nosotros tenemos que tener la dignidad que tuvieron ellos de no encubrir en el sentido de no pasó nada en el pecado de las autoridades, Sino que ellos le dolían. sino el dolor y encubrir el pecado en amor. No quiere decir que yo no se lo diga. No quiere decir que yo no vaya y hable y diga, esto está mal lo que hiciste, esto es pecado a la autoridad. Yo lo tengo que corregir. También, respeto a autoridad tuvieron ellos su papá. Pero tener respeto, tener ese dolor, tratando de encubrir ese pecado para que no se lastime más. O sea que él tenía que haber él solo tapado. Él tenía que haber ido para atrás y taparlo Y él. después decirle a los hermanos. O decir a los hermanos que los ayuden. Pero él no hizo eso. O si no, si él lo vio, pedir perdón a Dios por ver a su papá desnudo y taparlo. Exactamente. Pero la cuestión es que el hecho de no contar encubrir, nada. encubrir no es lo mismo que tapar. ¿Sí? Nosotros no estamos para tapar pecados. Si yo lo veo a una autoridad de la mano contra mujer en la calle, no voy a encubrir ese pecado. Vamos a charlar, pero en amor. No es que yo voy a venir acá, che, ¿saben a quién vi? Claro. No saben a... No. Eso significa tapar, como que no revelar, tampoco no divulgar, No digamos. divulgar, sino en amor Sí. y buscando Ese correcto. salvar ese corazón. Claro. ¿Sí? Nosotros no estamos para hacer chismorío. Está exhortar un los per- unos a los otros en amor. Claro. Una vez en la iglesia yo iba, hicimos nosotros llamamos congregacionistas, o sea que hacíamos reuniones de congregación, todos juntos a tomar una decisión. Nos juntábamos todos, así como estamos ahora, toda la congregación, entonces se paraba el pastor delante y buscaba votos, quién estaba de acuerdo, quién no estaba de acuerdo, congregacionista, no me sale la palabra. La cuestión es que se levanta un hermano y dice, quiero hablar. Bueno, pasa hermano, hable, subió al púlpito y dijo, yo lo vi al pastor, uno de los copastores, tomando un café con una mujer. Justo ese pastor no había ido. Delante de todo, ¿eh? Y él lo habló, hermano, ¿usted lo habló con este pastor? ¿Lo habló? No, yo no lo hablé. Dice, yo lo vengo acá y lo cuento a usted porque ustedes saben qué hacer. Entonces nos quedamos todos dolidos por lo que había pasado, porque era un líder espectacular, fue uno de mis pastores, de mis líderes terribles. Claro. Al otro día nos juntamos con él. Yo era uno de los líderes, así que tenía que estar con él. Y dijimos, ¿sabés que hubo una acusación de que te vieron con una mujer tomando un café? Entonces el hermano dice, sí, era mi hermana, que vino de afuera, pasó por Buenos Aires un ratito y nos juntamos para tomar un café con ella. Pues fíjate cómo esa persona quiso destruir, en vez de encubrir, en vez de hablar con él, che hermano, ¿cómo puede ser? Te vi allá, ¿qué pasó? Aclarame este asunto. Entonces él le hubiese dicho, es mi hermano, ven y te la presento. Claro. Y hubiésemos evitado todo ese escándalo. Acercarse y hablar, decir qué tal, pastor, cómo le va, y ahí uno, claro. Y ahí vas buscando hablar, porque no podemos cubrir el pecado, no. Pero sí encubrir el amor, buscar sanar. Claro, porque Porque los amamos. Al hacer eso se quiebra el cuerpo también. Claro, ¿yo qué estoy buscando en hacer eso? Destruir. Yo quiero destruir. Eso es lo que hacemos en el mundo. Eso es lo que hacemos. La actitud del mundo. Nosotros tenemos que apuntar a otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Encubrir, charlarlo, no cubrirlo, pero sí encubrirlo. ¿Sí? ¿Hay tiempo para algo más? Menos 20. 8 menos 20. Sí. ¿Qué tenemos? Me faltó esta parte. Dale, te escucho. El primero que en la Biblia llegó a ser esclavo fue Cam. 3 veces se pronunció la sentencia de Canaán sería esclavo. Esto quiere decir que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí la obedece. Sem sería bendito. Hasta nuestro Señor Jesucristo descendió de Sem. Jafet fue destinado a predicar a Cristo y así es como las naciones que hoy difunden el Evangelio pertenecen a los descendientes de Jafet. El primero en ser maldito después del diluvio fue Cam, como no conoció la autoridad. Fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras. Todos los que desean servir al Señor necesitan tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir en el espíritu de anarquía.
Nadie puede servir en espíritu de anarquía. ¿Qué significa anarquía? Soledad, Rebeldía, soledad. ¿Qué más? desorden. Desorden, Desorden, caos. caos, Desobediencia. desobediencia, anarquía. Hago lo que se me da la gana. Lo ven como el ejemplo que dice, generó un caos, una anarquía, porque Después una anarquía. quizá espiritual, Ujú. espiritual, porque al contarlo hacia adelante de todos eso es como que quebrás un cuerpo y generás una anarquía espiritual, un caos. Ujú. Porque después todos van a pensar, y era o era, después, Claro. Ya metió la duda. claro. Y la al persona que no sembrar estuvo ahí en la duda, aclaración. se siembra la cizaña. Claro, se quedó con eso. Claro. La persona que no estaba en la aclaración Después se quedó lo con eso. mirarían a ese pobre pastor, lo mirarían así de contado. Digo, vos sos un adúltero, un fornicario, No venís a hablar a nosotros. me someto o no me someto. Ujú. Y quizá después la autoridad no funciona. Exactamente. Bueno, para cerrar. Nabat y Abiud, fuego extraño. Y Aarón y María, lenguas largas. Me gustaría que Nabat y Abiud, fuego extraño, para la clase que viene, lo debo buscar ahí. ¿Te vas a prepararlo? Obediencia. ¿Estamos para? ¿Estamos para? Sí, siervos. Vamos a aprender, nos Salva salva como todo. salva. Aarón y María, lenguas largas, creo que lo debo, Diana. Bueno, ¿Te animás? amén. Acá tienen todo. Obediencia. Pueden pedir ayuda si quieren. ¿Se animan? Sí, yo sí. ¿Te animás, Cari? Dale, Cari, dale que vos podés. Vamos que vos podés, vamos que vos podés. ¿Eh? Después la segunda, la tercera. Sujetarte. Obediencia. Cuesta, cuesta. No, pero vamos al mismo día las dos, porque yo también tengo que dar el otro. ¿entendés? Ajá. Para el sábado que viene. Amén. Yo anoté Pero acá acá de será lo de tipo la un anarquía. desarrollo. Un desarrollo de explicar eso, por qué está mal, así como hacemos acá. Lo vamos a leer y vamos a explicar los Igual puntos que tiene están mal. versículos bíblicos también, así que eso nos ayuda un montón. Están los versículos, está todo ahí armadito. Es más que nada desarrollarlo un ratito nomás. Y ya pasamos a la clase número, a la parte número 3, final ya. Entonces eso nomás, mirá. Una hojita cada una. Una hojita cada una, no es Claro, ya que vos tanto. podés darle, la próxima dejaré para ellos. Vamos a hacer Después, más valiente la primera. después le va a tocar a los demás también. Hay que ser punta en alza. Muy bien, autoridad Mira, delegada. como ella antes de venir lo... Muy bien. Por ejemplo, lo hice con mi hermana yo. Yo me voy a tocar. Bien, bien. Yo me sujeto. pero No, me la voy a tocar. anarquía puse ahí. Anarquía, falta de todo gobierno en el Estado. Desorden, confusión por ausencia o flaqueza de autoridad pública. Hacer un poco. Ujú. Eso, de la anarquía. Eso no es anarquía. Claro. Muy bien, estamos armados entonces la clase que viene. No se asusten, tienen tiempo. Vamos a hacerlo. No es cuestión de que estamos preparados para hacerlo. Vamos a hacerlo. Y después nos iremos preparando de a poquito, ¿sí? Estamos todos en la misma. Dale, Cari, Diana. Qué rico, ya con Lo vamos a escuchar la semana que Ah, viene. con sus palabras, ¿no? Sí, exacto. Entendiendo. Con sus palabras, como salga, vamos a escucharlo y lo vamos a ayudar. Este. Vamos, oramos. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana. Acuérdense que le vamos a llamar esclavo al pastor, no le digan nada, pero va a estar muy divertido. Tenemos que orar por él. Ah, no, a mí la historia de Aarón me encanta igual. Y María también, lo que le pasó también por... Es una buena historia. Por no sujetarse, María también más que nada. Porque Moisés tenía toda la autoridad y la esposa de Moisés y... Pasa que María se pensó que por ser mayor podía hacer lo que quería. Y tocó la santidad de Moisés. No tocó la Hoy la familia. avergonzó porque la frente de todo público la agarró lo que la agarró. Va a estar buena esa la semana que viene. ¿Oramos? Bueno, filo vos. ¿Quién ora? ¿Que levante la mano? Diana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, vinimos, Señor, aquí, Señor, en tu casa, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque cada día, Señor, que venimos aprendiendo más de ti, Señor. Padre Santo, gracias porque
tú, Señor, nos das sabiduría, Señor, para que podamos, Señor, aprender más de ti, Señor. Bendecimos la vida de Beth, Señor, Padre Santo, maestro de la palabra, Señor, que como cada sábado tú viene, Señor, a enseñarnos, Señor, más de tu palabra. Bendecimos, Señor, su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Padre Santo, como también bendecimos a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, que estamos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a aprender cada día más de ti, Señor, a sujetarnos más, Señor, a tu autoridad, Señor, a obedecer tu palabra, Padre Santo, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Padre amado, te entregamos el día de mañana, Señor, que es la reunión de los domingos, Señor, pidiéndote, Señor, que guarde a los pastores, Señor, que vienen de viaje, Señor, cubrimos la ruta, Padre Santo, con tu sangre, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Padre amado, te damos gracias y bendecimos cada una de nuestras familias, Señor, te pedimos que guardes, Señor, a cada uno de regreso a nuestros hogares, Padre Santo, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Nos vemos mañana. Gracias por venir. Una bendición. Estoy re contento de verlos a todos. Asistencia perfecta. Asistencia perfecta. Ya tengo los diplomas armados, ¿eh? ¿Ah, sí? Así que, bueno, ya los armé.